consumo quiere decir destruir para seguir viviendo. Y hablar de una sociedad de consumo es casi una contradicción en los términos. No puede haber sociedad allí donde solo hay consumo, porque consumo es destrucción, porque consumo es reproducción biológica. Y sociedad, incluso las peores, las más crueles, aquellas que nos gustaría menos imitar, sociedad, el concepto de sociedad implica en cualquier caso detención, distancia, establecimiento de relaciones entre los seres humanos, el hecho de poner cosas a la distancia, a una distancia en la que no podamos comernos las cosas. Consumo es convertir todo en comestible. Una sociedad de consumo es, por lo tanto, una sociedad que convierte todo en comestible, y una sociedad que lo convierte todo en comestible no es una sociedad. En ese sentido, el capitalismo produce hambre en todas partes, produce hambre allí donde la gente no tiene nada que comer. Los datos son estremecedores, los últimos hablan ya de más de 1.000 millones de seres humanos que pasan hambre todos los días, es decir, que no tienen suficiente comida, que no introducen en su cuerpo el suficiente número de calorías para la reproducción biológica, es decir, que no consumen lo suficiente, y por otro lado, hambre también del otro lado del mundo, de esos, no sé, 600, 700 millones de privilegiados que han cruzado el umbral de lo suficiente. Yo, en una frase, resumía un poco lo que debe ser el criterio antropológico básico, ¿no? Poco es bastante, mucho es ya insuficiente. A partir de mucho, todo resulta insuficiente. Y bajo el consumismo capitalista, sometidos a esa permanente renovación de las mercancías cada vez más acelerada, lo que ocurre es que todo es insuficiente. Yo ponía en alguna ocasión como referente o como metáfora de esta hambruna trágica de la opulencia, pues el récord mundial de un estadounidense que había sido capaz de comerse 67 hamburguesas en 20 minutos, ¿no? Probablemente a un bengalí que pasa hambre o a un somalí que pasa hambre le bastarían 3 hamburguesas para saciarse, y sin embargo pues hay gente en Occidente que se come hasta 67, llevado de esta acucia insensata del consumo ininterrumpido, que es, por lo tanto, una acucia de destrucción ininterrumpida, con consecuencias antropológicas trágicas, diría yo. Bueno, pues el gag visual ha tenido siempre que ver con el placer casi digestivo o visceral que uno siente al ver derribarse cosas que parecen que están bien enraizadas en la tierra, que no se van a caer fácilmente, como el payaso listo, que es mucho más listo que el tonto y que por lo tanto parece que se va a mantener siempre en pie, al que le retiran la silla y se desploma. Bueno, pues yo creo que el gag visual tiene que ver con ese placer inmediato. El problema es cuando el gag visual se convierte por metástasis en un cáncer que devora todos los formatos, todas las noticias, todas las presentaciones de todas las informaciones a través de las cuales accedemos a lo que está ocurriendo en el mundo. Cuando de pronto, precisamente porque son gags visuales, no podemos relacionar nada de lo que estamos viendo con nada que haya ocurrido antes. Yo decía de un modo muy provocativo, ya sé que es brutal decirlo, pero creo que se entiende bien lo que quiero decir, es que el gag más logrado probablemente de la historia es precisamente el de las Torres Gemelas. Y no hemos dejado de ver ese gag una y otra vez. Yo decía en tono provocativo, pero creo que es cierto y hay que atreverse a decirlo, porque por eso mismo hay que combatir el formato del gag,
que todo el mundo sintió placer viendo caer las Torres Gemelas, pero no por razones ideológicas, no por antiimperialismo radical, no, porque producía placer verdaderamente ver derribarse, producía placer visual, placer visceral, ver caer esos gigantes de pronto, cuando parecían tan sólidamente anclados en la tierra. Ese es el gag visual insuperable. Pero bueno, pues después de ese gag visual hemos tenido otros gags visuales, ¿no? Desde las torturas de Abu Ghraib hasta la boda de la princesa Leticia, pasando por el cabezazo de Zidane, todas las informaciones, todas las noticias se presentan bajo esa forma, bajo la forma del gag. ¿Y por qué son peligrosos los gags? Porque interpelan al aparato digestivo, no interpelan ni a la memoria ni a la reflexión. Y operan suprimiendo enteramente todos los enlaces con el pasado, la genealogía misma, ¿no? Eso que nos permite entender una historia. ¿Por qué estamos aquí y a dónde vamos? Todo eso tiene que ver con la posibilidad de establecer largos recorridos. Cuando lo que hacemos es ver caer una y otra vez las Torres Gemelas, porque nos produce un enorme placer digestivo, pues no estamos realmente comprendiendo por qué se ha llegado a ese punto de la historia, qué es lo que va a ocurrir después. Se suprimen los antecedentes y los consecuentes, y eso es incompatible con la información, es incompatible con el buen periodismo. La imaginación ha sido secuestrada junto a otros espacios u otros territorios, ¿no? desde las plazas públicas, desde las calles de las ciudades, ¿no? Conquistadas por los automóviles y por las mercancías, hasta no sé, otros muchos espacios que hemos ido perdiendo. Pues la imaginación también. Hay que tener en cuenta que, al contrario de lo que podemos creer, la imaginación no es libre. La imaginación está sometida a pautas, a reglas que son muy severas y que se pueden activar o desactivar desde fuera. Y yo creo que una de las cosas que ha producido este proceso de conversión de todos los objetos del mundo en comestibles, este proceso del que hablábamos hace un momento, también de alguna manera ha erosionado de un modo trágico esa facultad neolítica, una facultad milenaria que han tenido siempre los seres humanos para imaginar, que no tiene nada que ver con fantasear, ¿no? La fantasía sí que es muy peligrosa, y vivimos en un mundo de grandes fantasías, ¿no? Hitler era un gran fantasioso, ¿no? Pues las grandes multinacionales como Monsanto o como las mineras, ¿no? Que pretenden descorchar las montañas y disolver los glaciares, pues son grandes fantasías que, como van acompañadas de grandes medios, introducen efectos terribles en el mundo. Pero la imaginación es algo mucho más bonito, más humano y absolutamente necesario, como la memoria o la razón para la supervivencia de las relaciones básicas entre los seres humanos. Esa es verdaderamente la cuadratura del círculo, y es un debate que yo creo que dentro de la izquierda, de las personas que imaginamos otro mundo posible, pues se da constantemente. Realmente podemos utilizar desde la izquierda y para la emancipación esos formatos como el del gag visual, que son aquellos a los que verdaderamente son hoy sensibles la mayor parte de los seres humanos, formados frente a la televisión, formados frente a las nuevas tecnologías. Realmente es posible utilizar formatos que, con independencia de la ideología que transmiten, ya forjan o formatean la conciencia
en términos de aparato digestivo. La alternativa, ¿cuál es? Aislarnos, hablar siempre para aquellos que ya saben lo que vamos a decir, que ya están convencidos. Yo creo que realmente hay una frontera muy membranosa que no hemos sido todavía capaces de quebrar. Yo creo que diría, como regla general, que hay que aprovechar cualquier orificio para meter la cabeza y tratar de hacer llegar nuestros discursos al mayor número de personas posible, sin olvidar que esos medios están configurados incluso materialmente, es decir, pues en términos de servidumbres económicas, están configurados de tal manera que es muy difícil vehicular a través de ellos discursos que verdaderamente tengan un efecto. La verdad no cambia nada. Y es así, o sea, vivimos en un mundo en el que se puede decir incluso la verdad porque la verdad no cambia nada. La pregunta es ¿por qué la verdad no cambia nada? Y la verdad no cambia nada no porque la humanidad se haya vuelto insensible o malvada o porque de pronto haya perdido todo interés por la justicia o por la objetividad, sino porque realmente el blindaje de los medios de comunicación y la utilización de estos formatos digestivos ha producido un horizonte mental de impotencia y resignación como pocas veces antes. Todo eso en un contexto además de trabajo precario, de dificultades económicas. En fin, estar informado es muy complicado y la mayor parte de los seres humanos de este planeta, sometidos por un lado a la hambruna del consumo y por otro lado a un trabajo cada vez más precario y peor pagado, pues no pueden estar informados. Que realmente no está claro que del modelo capitalista se vaya a salir espontáneamente hacia un modelo mejor. Vivimos una terrible combinación de valores morales de la edad de piedra y armas de destrucción masiva, tecnología militar capaz de destruir varias veces el planeta, con un cambio climático que está también erosionando gravemente las condiciones mínimas de la supervivencia humana. Y en ese contexto, bueno, pues yo creo que es difícil saber hacia dónde vamos. Lo que desde luego podemos abandonar son todas las ilusiones que caracterizaron a tradiciones socialistas o comunistas, en virtud de las cuales estaba convencido de que, como decía Walter Benjamin, ¿no?, en realidad la izquierda nadaba a favor de la corriente porque bastaba con ahondar las contradicciones del sistema para que llegara espontáneamente un mundo mejor. Yo creo que es una ilusión que ya hemos abandonado hace mucho tiempo. Hoy sabemos que, para empezar, se trata de poner parches. Por lo tanto, yo creo que hay que huir también de falsos radicalismos. Es decir, invocar un mundo mejor es muy fácil. Luego, imaginarlo en concreto y saber cómo vamos a dar de comer a 7.000 millones de personas y mantener una sanidad satisfactoria para todos y educación para todo el mundo, pues todo eso es ya mucho más complicado y exige desde luego que nos pongamos a planificar, que yo creo que eso sí que es lo que excluye el capitalismo y que, aunque suena muy mal, porque es una palabra muy desprestigiada, es lo que realmente caracteriza al socialismo, lo que debería caracterizar a todo proyecto de emancipación, es decir, el hecho de que los hombres, los seres humanos, de pronto puedan planificar su destino y puedan intervenir en la economía, que la economía deje de decidir sus vidas. Todo proyecto de emancipación, de salida del capitalismo, de este capitalismo fracasado que nos conduce, si lo dejamos seguir por el precipicio hacia la destrucción, todo proyecto debe pasar, yo creo, por el reconocimiento de que no existen bienes privados, de que solo existen bienes universales, generales y colectivos, y planificar, por tanto, un modelo
que colectivizando aquellos bienes que no pueden generalizarse, asegure la generalización de los servicios básicos, es decir, de la alimentación, de la salud, de la educación. Comestible, y una sociedad que lo convierte todo en comestible no es una sociedad. En ese sentido, el capitalismo produce hambre en todas partes, produce hambre allí donde la gente no tiene nada que comer. Los datos son estremecedores, los últimos hablan ya de más de 1000, incluso las peores, las más crueles, aquellas que nos gustaría menos imitar. Sociedad, el concepto de sociedad implica en cualquier caso detención, distancia, establecimiento de relaciones entre los seres humanos, el hecho de poner cosas a la distancia, a una distancia en la que no podamos comernos las cosas. Consumo es convertir todo en comestible. Una sociedad de consumo es, por lo tanto, una sociedad que convierte todo en consumo, quiere decir destruir para seguir viviendo. Y hablar de una sociedad de consumo es casi una contradicción en los términos. No puede haber sociedad allí donde solo hay consumo, porque consumo es destrucción, porque consumo es reproducción biológica. Y sociedad